podemos hacer nosotros para crecer o en qué necesitamos crecer? Serían muchas preguntas que tenemos nosotros para resolver. Para crecer en la palabra de Dios, primero que todo, una de las cosas que es muy importante tener en cuenta al comienzo es que necesitamos crecer en la palabra de Dios. Y para eso dependemos de otros, dependemos de los otros y otros dependen de nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, yo quiero conocer más de la palabra de Dios, pues tengo que buscar quien me enseñe. A no ser que usted crea en que Dios le va a hablar en sueños o revelaciones, ¿no? Pero la manera es que Dios normalmente usa a otros hermanos para enseñarnos. Y a través de eso el Espíritu Santo obra para que nosotros podamos aprender, entender muy bien cada uno de los conceptos que hay en la palabra de Dios. Entonces, dependemos de otros hermanos que han crecido para así nosotros recibir la palabra, pero en la manera que la recibimos, también nosotros, ¿qué hacemos? Enseñársela a otros, ¿ve? Entonces, otros van a depender de nosotros, y esa es la perfección en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Porque los creyentes somos miembros de un cuerpo, estamos conectados, oiga bien, estamos conectados a otros, y por eso necesitamos de los otros para crecer. ¿Por qué es tan importante crecer en la palabra de Dios? Que es este primer punto. ¿Por qué es tan importante? Seguro ahí habrían muchísimas razones, respuestas a esta pregunta, pero la idea es que podamos hoy verlo de manera muy seria y ver que realmente es vital para nosotros, la palabra de Dios en nosotros. No solamente saber algunos versículos de memoria, sino ser juiciosos en el estudio y otras cosas que son necesarias para poder crecer. Entonces, miremos, ahí hay algunas citas que van a ir apareciendo. En el primer punto estamos. Para que me ayuden a leerla, el primero que encuentre, por favor. Entonces vamos leyendo y vamos mirando el texto con base en la pregunta que tenemos, ¿por qué es tan importante crecer en la palabra de Dios? Y necesitamos, como ya mirábamos, aliarnos con otros, tener esa actitud de recibir de otros, pero también de dar a otros, ¿no? Esa es la idea de poder estar aliados para crecer. ¿Qué dice Romanos 10:17, por ejemplo? Necesitamos entonces estar en esa sintonía para crecer, o eso nos lleva a crecer ¿en qué? Según el texto, nos lleva a crecer en la fe. Dice el texto que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Claro, Dios nos ha dado fe, nuestra fe está ahí, pero la fe necesita crecer. ¿Cuál es la manera en que la fe puede crecer en nosotros? A través de la palabra de Dios. ¿Sabe? En muchos casos, bien intencionadamente, a veces creyentes dicen, yo quiero confiar en el Señor. Y lo que yo anhelo es poder confiar en Él, descansar, no preocuparme por esto o aquello. Pero después dicen, pero yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué falta para que esta persona pueda confiar en Dios de verdad? Le falta conocimiento de la palabra de Dios. Porque la fe nuestra no se basa en algo ciego, en algo que no existe. Nuestra fe se basa en algo real. Y es exactamente en lo que Dios es y en lo que Dios hace y ha hecho. Entonces, en la medida que crecemos nosotros en ese conocimiento de la palabra de Dios, vamos a descansar de verdad en el Señor. Vamos a poder confiar, a poder decir, no, yo espero en Él. Pero ese yo espero en Él no es un simple dicho, sino que cuando dice yo espero en Él es porque usted está pensando que Dios fue capaz de abrir el Mar Rojo, por ejemplo. Ese conocimiento está en usted. Es capaz de decir, yo descanso en el Señor cuando no hay que comer. ¿Por qué? Porque Dios fue capaz de alimentar 4,000, 5,000, ¿cierto? Aún de cuatro panes y unos pescados. Entonces,
en ese sentido, note, la fe no es algo ciego, es algo que se basa en el conocimiento. Porque nos lleva inmediatamente a ver quién es Dios, qué es capaz de hacer Él, y entonces ahí estamos de verdad confiando en lo que Él hace y es capaz de hacer. Entonces confiar en Dios no es decir yo confío en Dios, pero por dentro está que se muere de la angustia. ¿No? Qué bueno cuando realmente podemos decir en el nombre del Señor voy, ¿no? Y ahí me voy en el nombre del Señor. Pero no es un dicho de que Dios va a hacer no sé qué cosa para que le vaya bien necesariamente, sino porque usted está seguro, lo conoce a Él y sabe qué puede hacer Él. Eso es diferente. ¿Sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Que necesitamos primero crecer ¿en qué? En la fe. Y en eso, unos con otros podemos ayudarnos porque necesitamos, como debemos, aprender. Que otro nos exhorte, que otro nos anime, también necesitamos eso para que nuestro conocimiento en la palabra sea mayor y así podamos tener más argumentos para confiar en el Señor. Salmo 119, 98. ¿En qué más necesitamos crecer? ¿Crecemos en qué también? Crecemos en sabiduría divina. ¿Para qué se necesita la sabiduría? ¿Cuántas veces decimos a otros que Dios le dé sabiduría o decimos yo necesito sabiduría de Dios para ver qué hago acá, cómo hago acá? Por supuesto. Pero el texto aquí dice que me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿no? Con tus mandamientos, es decir, con tu palabra. La palabra de Dios es la que nos hace a nosotros sabios, dice. Más que todos mis enseñadores he entendido, es decir, entendemos, comprendemos las cosas de Dios. Aún podemos leer lo que pasa en el mundo cuando tenemos buen conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos se angustian a veces o se afanan porque ven ciertas situaciones hoy en el mundo? Por ejemplo, de que dos homosexuales se están uniendo y que se casan y todo eso, y hay hermanos que tiemblan. ¿Y qué va a pasar ahora? Dicen. Cuando la Escritura ya nos ha advertido de eso hace mucho tiempo. ¿Sí ve? Entonces, el conocer la palabra de Dios nos lleva, hermanos, a descansar en el Señor y a enfocarnos en lo que a nosotros nos corresponde hacer. En vez de vivir temerosos, en vez de armar otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Quiere decir el salmista, en eso me la paso pensando. Todo el tiempo vivo pensando en tu palabra, en tu ley, en lo que tú dices. Por supuesto, entonces cualquier cosa que ve que pasa, cualquier problema, lo que sea, inmediatamente lo pone a la luz de la palabra. ¿Y eso qué hace? Ayudarnos a entender cada situación. Oiga, ¿y por qué hay gente tan mala, por ejemplo? Bueno, todavía algunos se preguntan eso y no tienen la respuesta, cuando la Escritura es tan clara en cuanto a eso. Se presenta un problema, dos esposos, el uno al otro lo ofendió, hizo una cantidad de cosas terribles. Entonces, separación, divorcio. ¿Por qué? ¿Y qué dice la palabra? No hay conocimiento de la palabra. ¿Ve? Ahí está la sabiduría realmente de Dios, que a través de la palabra nos muestra y nos lleva a ver ahora y qué hacer, cómo actuar como Dios dice en esas situaciones. Y el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, oiga bien, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Tus mandamientos se refiere a la palabra de Dios. Como he guardado tu palabra, imagínese, me ha hecho más sabio que aún los más viejos, ¿no? Que han acumulado a través de la historia tantos conocimientos y por supuesto tanta sabiduría. Necesitamos crecer en sabiduría divina, en esa sabiduría que Dios nos da a través de su palabra.
Entonces, cuando crecemos en la palabra, crecemos en esa sabiduría. Por eso muchos se están hundiendo en simples problemas o en algunos problemas, porque no hay sabiduría divina para tratarlos. Hay otras cosas, y es lo que Santiago 3:15 dice, ¿no? Dice que hay sabiduría diabólica y hay sabiduría terrenal, ¿no? Y hay sabiduría divina. Hay 3 clases de sabiduría. Entonces hay problemas que sencillamente se pueden ver claramente a la luz de la palabra de Dios y entenderla, y asimismo Dios da exactamente la guía para tratarlos. ¿Cuánto se necesita? Que Santiago también dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y es esa iluminación que Él nos va a dar a través de su palabra para ver las cosas, entenderlas y actuar para resolverlas. Pero si no hay conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, estamos graves en ese caso. Porque damos vueltas, deambulamos como cualquier otro humano en esta tierra y no va a haber solución. Juan 17:17 ahora. Sí, sí, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra de Dios en un creyente? ¿Para qué está? Para santificarnos. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad en nosotros genera eso, santidad. Que quiere decir que cada vez más y más nos aparta del pecado. Más y más nos aparta de la maldad. Más y más hace que practiquemos menos cosas malignas. ¿Ve? Hace que pequemos cada vez menos. Por eso aquella gran verdad. Y es que el pecado nos aleja de la palabra de Dios o la palabra de Dios nos aleja del pecado. Es así. Entre más estemos conociendo la palabra de Dios, va a ser más difícil que pequemos. Pero si la palabra de Dios está lejos de nosotros, es muy fácil que nos metamos en asuntos pecaminosos y de maldad. Entonces, ¿cómo crecemos en la santidad? Pues a través de conocer la palabra de Dios, de tener más y más de ese conocimiento que es el que nos va a ayudar. Y también Mateo 4:3 al 11, para ver que es necesario crecer también en la resistencia al enemigo, ¿no? Santiago dice que hay que someternos a Dios y resistir al diablo, ¿no? Es decir, que una de las cosas que como creyentes tenemos en relación con el enemigo, con el diablo, es que hay que resistirlo. ¿Cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios. Y aquí en este pasaje de Mateo tenemos un ejemplo perfecto de cómo resistir al diablo. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es que anda detrás de los creyentes, a través de sus secuaces, siguiendo, haciéndole seguimiento a cada creyente a ver cuándo da papaya. ¿Y cuándo un creyente da papaya? ¿Cuándo qué? Y cuando su conocimiento de la palabra es mínimo. Ahí está expuesto, porque no sabe muchas cosas, es ingenuo en cuanto a las cosas del mundo mismo, porque no las entiende a la luz de la palabra. Y fácilmente puede dar papaya para que el diablo venga ahí y haga de las suyas. ¿Qué dice Mateo 4:3 al 11? A ver. Sí. Muy bien, en esta primera parte entonces el diablo lo tienta en relación con ¿qué? Con el alimento, la necesidad, ¿cierto?, de comida en ese momento. Pero ¿cómo le responde Jesús? Sencillamente, ¿cómo le responde Él? No entra a preguntarle cómo es eso, a ver cómo se va a dar, una cantidad de cosas, sino que le dice, escrito está. ¿Qué quiere decir? Dios dice, vea. Dios dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tal el ejemplo para nosotros, no? Responder frente a tantas y tantas tentaciones. ¿Recuerda la última que le pasó?
donde usted fue tentado de pronto a algo malo, ¿y cómo respondió? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo respondió? A veces decimos, no sé qué hacer en esta situación porque es que estoy como tentado a aquello. ¿Por qué está tan tentado? ¿Por qué quiere como caminarle al asunto? Porque no hay una manera clara de responder a eso. Pero cuando está claro, simplemente como Jesús dijo, ¿no? Es que no solo de pan vive el hombre. Y en las dos siguientes que menciona el texto, Jesús le responde exactamente lo mismo, ¿no? Escrito está. Hasta que a lo último le dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Eso es claridad en el conocimiento de la palabra de Dios, para responder a cualquier situación de tentación, ¿no? Entonces, necesitamos crecer, ¿no? Tener el conocimiento de la palabra de Dios para resistir al enemigo. Al diablo no se le resiste simplemente diciéndole, te reprendo, Satanás. ¿Cuántos han dicho eso? Te reprendo, Satanás, y te voy a zapatear y aquí te voy a revolcar. Y resulta que andan exactamente llevados por él. El diablo los tiene más bien acorralados. Porque la manera de resistirle es con la palabra de Dios, que quiere decir sometiéndonos a Dios y a través del conocimiento de la palabra ser muy claros en cada asunto. Ahí está, ¿no? Jesús tenía mucha hambre y todo eso, necesitaba comida, claro. Pero él no iba a hacer ningún negocio con el diablo, con el enemigo. Él tiene claro, Dios me sostiene. No solo de pan vive el hombre. Y así cantidad de cosas, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario tener claro que como cuerpo local, como hijos de Dios, como un cuerpo que somos, nos ayudemos en ese crecimiento, ¿cierto?, en la palabra de Dios, porque lo necesitamos. No solamente decir yo necesito crecer o yo estoy creciendo, sino mis hermanos, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Están creciendo en la palabra también? Y ver exactamente que en muchos casos caen en situaciones de pecado y otras cosas, porque evidentemente se ve que no hay conocimiento de Dios. Es muy escaso, que no son firmes en la palabra de Dios. ¿Y cómo no vamos a poder ayudarnos unos a otros en eso? Necesitamos aliarnos para crecer en la palabra de Dios. Y no cansarnos, ¿no? Así nos digan, pero usted sí es aburridor diciendo lo mismo, ¿no? Pues seguiremos diciendo lo mismo. Porque es la verdad y la verdad es definitivamente la que nos sostiene. Y en este punto nos lleva a ser resistentes contra el enemigo. No hay otra manera. ¿Eh? La Biblia habla de orar unos por otros, de exhortarnos unos a otros, de enseñarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros, ¿cierto? Y en todo esto es donde cabe, a que leamos la palabra de Dios, a que la estudiemos sistemáticamente, periódicamente, a que meditemos en ella y a que la apliquemos, por supuesto. Eso no debe cansarnos, ¿no? No debe cansarnos. Porque cuando hablamos unos con otros, nos escuchamos ciertas situaciones, pues esos son los momentos propicios para decir, hermano, recuerde lo que dice la palabra de Dios acá, usted lo sabe, y ayudarnos en eso. Porque necesitamos como cuerpo crecer en la palabra de Dios, para que nuestra fe sea creciente, para que la sabiduría de Dios sea real en nosotros, para enfrentar la vida y seguir adelante, para que cada vez nuestra vida realmente esté enfocada en más lejos del pecado y asimismo fuertes frente al enemigo. Eso es lo que hace la palabra en nosotros, ¿no? Segundo, necesitamos también crecer en la oración. Es otro de los temas donde se puede tomar muy livianamente, ¿no? O crecer. Muy livianamente o avanzar. Si usted tuviera que decir ahora, bueno, cómo son mis oraciones, evaluar lo que usted normalmente ora. Primero, ¿cuánto ora? Segundo, ¿qué ora? Y todo eso. ¿Es algo personal que usted hace con el Señor? Bueno, solo usted lo sabe. Pero mirando un poco de eso también, bueno, ¿y normalmente qué pide? ¿Qué es lo que pide normalmente? ¿Con qué se encuentra? Entonces vamos a encontrar que a veces las peticiones, por llamar
alguna de ellas, son simples peticiones por cosas materiales. Estos días pensaba en eso que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro, donde dice, danos hoy nuestro pan de cada día, cuando dice que aprendan a orar de esta manera, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, claro. Eso hay que hacerlo. Y encontrar otra donde aparezca algo de asuntos materiales, de verdad es muy difícil en la vida. El resto son otras cosas, ¿no? Espirituales, que tienen que ver con la iglesia y con las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar nosotros a crecer en la oración a Dios? Y aclaro en la oración a Dios, pues a nuestro Dios, que es el único verdadero creador, ¿no? Porque encontramos en el mundo hoy mucha gente que ora, pero ya hay que discernir y es a quien le está orando. ¿Mm? No todo el que ora exactamente está orando con el Dios que hizo los cielos y la tierra, hay que tenerlo en cuenta. A veces personas por ahí oran y quién sabe qué estarán pensando, ¿no? Entonces ahí vamos a ver 4 cosas que tienen que ver con eso, ¿no? De cómo crecer en la oración a Dios, a dónde necesitamos crecer, porque sí necesitamos avanzar. Siempre a veces hablamos de crecer, de que nos tenemos que animar a crecer, pero ¿en qué y cómo, no? Eso es lo que estamos tratando de trabajar ahí. Primero, crecer en la oración privada. Mateo 6:6, ¿quién lo tiene por ahí? Esa oración privada es esa vida suya, ese hablar suyo con el Señor directamente, Dios y usted. Pero al hablar de crecer en esa oración, tenemos que empezar preguntándonos, ¿y cuánto tiempo paso yo así con el Señor? De que está usted y Dios allí, mejor dicho, en concentración total con Él y nada más que en Él. Esa es la idea de privada. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla tu Padre que ve en secreto, dice. Los resultados se verán en público. Es la idea, ¿no? Entonces, primero, mirar eso, ¿no? A esa partecita de su oración con el Señor, ¿cómo está? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué importante es? Tan importante porque cuando llegamos delante de Dios, obviamente tiene que caracterizarse por algo. Y es un tiempo de completa sinceridad. ¿Sí? Y uno puede tomarlo por 2 vías, ¿no? Uno no, uy, qué miedo, ¿no? Y entonces no lo hago. Puede ser que les pase a algunos eso. No quieren estar desnudos delante de Dios. No quieren estar. Y cuando hablo de desnudos, pues la mente, por ejemplo. ¿Con qué mente llega delante del Señor en ese momento? ¿Cuáles son los pensamientos que hay en ese momento? ¿Cuáles son las intenciones que ha tenido últimamente? Y llegar delante de Dios, ¿cómo llego yo? Por eso a veces esta área es la más descuidada. Porque es más fácil por allá en otro lado, sencillamente distraídos, decir voy a orar y oran por otros y por otras cosas, pero esa parte mía no se toca. Esto es muy importante, porque es donde exactamente podemos derramar nuestro corazón delante de Dios que ya lo sabe. Y en vez de miedo debe ser de alegría, decir, uy Señor, ya tú lo sabes todo. Y empezamos a descargar todo en el Señor. Lo que nos duele, lo que nos han hecho, aquellos que no me entienden, aquellas cosas que nos han pasado, es decir, absolutamente todo en el Señor. Porque Él lo sabe ya. Y quiere escuchar de nosotros eso. En esa oración privada, en ese tiempo privado, es donde exactamente podemos contarle y decirle absolutamente todo a Dios. Y no digo cómo se siente porque seguro muchos de ustedes lo han experimentado en algún momento. El alivio, el descanso. Y tantas cosas que encontramos allí, la fortaleza que tenemos, hermanos, para seguir adelante. Crecer en la oración privada, en esa vida allí muy íntima con el Señor. Yo sé que hay cosas en nosotros que no se le cuentan absolutamente a nadie y con razón lo decimos, pero a Dios sí.
Y qué maravilloso es llegar a Dios con eso y saber que allá sí encontramos respuesta. Saber que allá sí vamos a encontrar quien nos entiende el asunto, pero también quien nos va a ayudar. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11, nos habla la historia de Ana, una mujer muy sufrida. Por eso al hablar de personas, hoy día hablamos de que la gente sufre, ¿no? Pero toda la historia, a través de muchos siglos, la gente siempre ha sufrido. Porque hoy decimos es que yo estoy muy sufrido, entonces por eso no oro, por eso no leo la palabra, por eso no sirvo en nada, porque es que yo sufro mucho. Y uno encuentra en la Biblia tanta gente que de verdad, nada comparable con nosotros. Es decir, que sufrió tanto y sin embargo dedicaron sus vidas al punto de entregarlas por causa del Señor. Esta mujer Ana era estéril. Y entre los judíos una de las cosas terribles era exactamente eso, que una mujer no pudiera tener hijos. Estigmatizada, señalada y de todo por ser estéril. Tanto que, bueno, su marido permaneció allí siempre. Y dice que esta mujer un día, con amargura realmente, con toda esa amargura que tenía por toda esta situación, llegó al Señor en oración. Y dice que derramó su alma ante el Señor. Pues eso lo resume así, ¿no? Pero seguro fue mucho tiempo que pasó con el Señor diciéndole absolutamente todo. Y si ustedes leen ahí el texto, se dan cuenta que ahí para adelante la vida de esa mujer cambió. Y entre todo lo que le dijo, entonces fue capaz de decirle, Señor, pero yo sé que tú me puedes dar un hijo. ¿Cómo le parece? Siendo estéril. Y si tú me das un hijo, Señor, yo te lo voy a dedicar a ti. ¿Cómo le parece? Qué mujer tan, ¿qué decimos? Tan valiente, ¿no? Arriesgada. Y su vida cambió, esa mujer se levantó de esa amargura tan terrible que tenía por la situación, pero también Dios le concedió tener ese hijo. Entonces, para pensar, ¿no? La importancia de crecer en la oración, esa que nosotros llamamos íntima con el Señor. Y si es verdad, que esa intimidad con el Señor es muy importante en nuestra vida. Porque hay muchas cargas que llevamos allá y que como decimos, nadie me entiende a mí, eso es verdad, humanamente. Pero no se puede escudar usted en eso para decir, yo sigo así. Porque el Señor está esperando eso para ayudar, para limpiar, para levantar, ¿ve? Para dar otra idea de las cosas. Usando un ejemplo medio raro, eso es como un sifón que está tapado, ¿no? ¿Qué hace usted cuando un sifón está tapado? Le echa y le echa y le echa y ¿qué pasa? Eso no pasa, eso no funciona. Eso está tapado. Lo que hace es dar vuelta el agua en lo mismo, el mugre en lo mismo. ¿Qué necesita? Que ese sifón sea destapado y el que puede destaparlo es el Señor cuando usted va al Señor de verdad, sinceramente. Recuerde que la palabra sincera quiere decir sincera, ¿no? Decir que como a los muebles cuando se les ve en lo que es la pura madera, ¿no? Sin nada. Aquí decimos esto está bonito, pero si uno lo deja a la pura madera no es tan bonito. Sincera, sin pintura, sin absolutamente nada, totalmente limpios delante de Dios. Y por último, en ese punto, yo digo tremendo, ¿no? Que uno mismo llegue a Dios con mentiras. Que uno mismo llegue a Dios tratando de impresionarle. Que uno mismo llegue a Dios a solas con Dios y diciendo lo que no es. Desde ahí podemos ver lo que es y va a ser el resultado en nuestra vida. Si ahí no somos sinceros, ahí está lo que es nuestra vida. Entonces, acercándonos a Dios en esa oración privada, de esa manera, en eso necesitamos crecer. Hoy día tenemos miles de excusas, sí, es que hay mucho estrés, mucho trabajo, tal. ¿Y qué? Si eso no lo hacemos, si no sacamos tiempo para eso, el resto va a seguir mal o peor. ¿Sí? Dios entiende su situación.
Pronto quien puede decir es que yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana. Dios lo entiende y le va a dar el tiempo. Entonces póngale la firma. Pero lo que no podemos es persistir en esa excusa, ¿no? Yo no. Bueno. Segundo ahí, en ese punto de crecer en la oración, hay que crecer también en la oración permanente. No solo que sea esa privada, sino también permanente, de ser persistentes y permanentes en la oración. Dice primero los Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene ahí? Cortico, ¿no? Orar sin cesar. Aquí ahora habla de una permanencia, ¿no? De permanecer en un diálogo con Dios continuamente. ¿Sí? Porque ese es más fácil sacar la excusa, ¿no? No, es que yo muy ocupado, yo cómo voy a sacar tiempo para estar orando cada rato, ¿no? No es eso lo que quiere decir. Es que la oración, en esa relación con Dios, es un diálogo permanente que tenemos con Él. Usted comenzó una oración con Él a las 5 de la mañana, sigue a las 6, sigue a las 7, sigue a las 8, mientras hace una cosa o la otra, sigue con el tema. Porque Dios está acá y con Él vamos hablando. ¿No creemos que Él es una persona? ¿No creemos que Él es el Todopoderoso, que todo lo sabe? Entonces, aprovechemos eso. Y tal vez en la noche terminamos con buenas conclusiones de esa conversación que tuvimos con el Señor a través del día. Orar sin cesar. Dejó unas horas sin hablar del tema, entonces por ahora atrás a las 4. Y Señor, y entonces de este asunto, ¿sí ve? Eso es orar. No es que usted deje de trabajar para ponerse allá de rodillas. Que entendemos eso, ¿no? También la oración, ¿qué? Efectiva, ¿no? Por llamarle así. Crecer en la oración efectiva. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que te hayamos hecho. Muy bien, entonces crecer en esa oración efectiva, es decir, oiga, a través de conocer la palabra de Dios, conocer lo que Él dice, más y más de ella, también vamos entendiendo cómo orar, ¿no? Acuérdense que los discípulos hicieron esa pregunta a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que orar hay que aprenderlo y hay que seguir aprendiendo. Y en este punto, por ejemplo, ¿cómo mi oración puede ser más efectiva? Por llamarle así. Es decir, que lo que estoy yo hablando, diciendo que habla Dios, no es cualquier bobada, por decirle así. Entonces sí vamos aprendiendo muchas cosas que nos ayudan a orar de verdad, verdaderamente centrados en el asunto. Dice ese versículo, ¿no? Que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, note, ya hay un marco. Y es que lo que hay que pedir lo que, conforme a la voluntad de Dios. Y ese conforme a la voluntad de Dios, dice, nos da seguridad de que Él nos oye. Como que nos va a poner atención al asunto. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si pedimos algo realmente conforme a la voluntad de Dios, es algo real. Es algo que va a suceder, es algo que Dios va a hacer. Pero, contrario a eso, tenemos el de Santiago, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Sí. Ahora habla de las peticiones en aquellos casos donde pedimos mal. Dice, no reciben porque piden mal. Entonces sí hay muchos casos donde se están pidiendo cosas que no se deben pedir. Es decir, que se está pidiendo mal. ¿Y cuál es el asunto ahí? ¿Cuándo son malas peticiones? Ahí nos da un parámetro. ¿Cuándo pedimos simplemente para nuestros deleites? Entonces ya eso nos lleva a que hay que discernir cuándo estoy pidiendo para mis deleites y cuándo estoy pidiendo realmente conforme a la voluntad de Dios. Y no simplemente oremos y digamos un poco de cosas y no le ponemos sentido a las cosas.
Hay que crecer en esa oración, que sea efectiva, que sea ajustada a la voluntad de Dios, que cuando pedimos por alguien sea algo realmente ajustado a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos yo voy a orar por mi hermano, ¿qué puedo orar por mi hermano? Ahí hay que pensar, ¿qué voy a pedir por él? No es simplemente, Señor, ayuda a mi hermano, que no sé qué, lo veo que está decaído, pero ¿y qué? Bueno, algo es, ¿no? Decimos nosotros. Pero si el hermano está afligido porque no entiende algo de la palabra de Dios, ¿qué podemos pedir por él? En las cartas encontramos modelos de Pablo cuando oró y dijo, Señor, yo pido que les dé sabiduría para que puedan entender lo que es el amor tuyo, dice. Otro hermano lo encontramos quejándose que no lo ama nadie. Y dice Pablo entonces, yo ruego, Señor, para que ellos comprendan la profundidad del amor tuyo. Eso es lo que falta en muchos casos. ¿Eh? Entonces, crecer en eso, ¿no? Y también crecer en la oración aliada, es decir, en esa oración cuando nos podemos unir con otros para pedir a Dios algo. Yo no sé quién ha tenido esa experiencia de que ha hablado con otro hermano o con otros hermanos y ha dicho, hermano, ¿por qué no nos unimos para pedirle a Dios por esto? ¿Qué dice el texto de Mateo 18? 19, podemos tomar eso como y darle una buena aplicación en ese sentido. ¿Qué dice? Ujú. El texto comienza diciendo eso, ¿no? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, ¿no? Acerca de algo. Y aplicándolo a la oración, pues es eso, si nos ponemos de acuerdo para pedir algo al Señor, oiga, mire, vemos esta necesidad, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y vamos a orar por eso, ¿no? Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, ahí están dos, se ponen de acuerdo, Dios está ahí porque los que están ahí son creyentes. Y téngalo por seguro que el respaldo de Dios está ahí. Entonces, es otra de las cosas que tenemos ahí, pero que poco practicamos. Y exactamente ahí necesitamos crecer también. Entonces, crecer en la oración. Crecer en la oración es importante. A veces no es un secreto que para muchos la oración es algo aburridor, ¿sí o no? ¿Suena raro? Sí. Pero es la verdad. En muchos casos la oración es de lo más aburridor que hay. ¿Por qué? Precisamente por eso. ¿Por qué falta crecer? Falta deleitarse y gozarse allá a solas con el Señor. Eso va a llevar entonces a que haya esa permanencia, esa continuidad en hablar con el Señor y entonces vamos a dar cuenta que no es así. De hasta unirnos con otros para pedir cosas y darle gracias a Dios por cosas, claro. Pero no es aburridor porque los hermanos oran así o porque aquí no hacemos cultos de oración para todo. Es porque en mi corazón no hay eso con el Señor. Algunos le llaman avivamiento, ¿no? Y es verdad. Pero el avivamiento está en cada corazón. No es algo exterior, sencillamente. Necesitamos ser aliados entonces para crecer en eso, hermano, exhortarnos, animarnos continuamente para permanecer creciendo en la oración de esa manera. Y por último, necesitamos crecer también en la vida congregacional, ¿no? Aliarnos y aprovechar de eso que somos como cuerpo para crecer en la vida congregacional. Entonces llevamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la oración, pero también en la vida de cuerpo, ¿no? En la vida de cuerpo, en la vida de nosotros como congregación, como hermanos, todo eso necesitamos crecer. Si hiciera unas preguntas sencillas, eso nos llevaría a pensar cosas muy serias, ¿no? Por ejemplo, usted como asistente regular o miembro de la iglesia acá, ¿cuál fue el último hermano por el cual usted se preocupó? Sinceramente. Y usted se preocupó por ese hermano y dijo, oiga,
¿Qué puedo hacer yo? Esa pregunta nomás, habrían muchas otras, ¿no? Pero esa nos ayuda a pensar. ¿Por cuál hermano se preocupó usted? Bastante, ¿no? Bueno. Entonces, eso que somos como cuerpo nos tiene que ayudar a crecer y tenemos que aprovecharlo para crecer en esa vida de relación unos con otros. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué nos dice? A ver. Muy bien. Necesitamos crecer en la consideración mutua. Oiga bien. Yo sé que la frase más célebre de allí, o lo más mencionado, lo más usado es la siguiente, ¿no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero vea la pregunta, ¿por qué entonces algunos adquieren la costumbre de no congregarse? Sería bueno escucharles a ustedes un ratico. ¿Por qué creen ustedes que algunos adquieren la costumbre de no congregarse? ¿Respuestas? Esa está buena. ¿Qué más? ¿Sabe? Son muchas, ¿no? Y dentro de esas muchas, no puede decir no tengo tiempo, no sé qué, si sé cuánto. Todas esas son excusas, cualquiera que sea. Porque eso lo tiene que tratar usted con el Señor en esa oración privada con Él, a ver qué pasa, ¿cierto? Pero a veces se adquiere la costumbre de no congregarse porque no le importa a nadie. ¿Sí o no? Porque parte muy importante del congregarse es porque ustedes me importan a mí. Porque hay personas que yo aprecio, que amo, que sé que puedo ayudarles y que me pueden ayudar a mí. Entonces el congregarse tiene unos ingredientes muy importantes. Y no simplemente cantar, pasar un rato chévere, rico. Y a eso sumarle pues que congregarse no es solamente el domingo a las 10, congregarse es muchos otros espacios que se pueden dar. Cuando hay grupos, pues en el grupo cuando se reúne uno, pues ahí se hacen muchas cosas, pero estamos viéndonos, preguntándonos, haciendo muchas cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué normalmente asistimos a cosas o vamos a cosas regularmente? Porque ahí tenemos intereses creados. Pero cuando nadie nos interesa, va a ser muy difícil ser fieles. Tengamos en cuenta eso. Por eso el texto dice eso, ¿no? Dice que considerémonos, ¿no? Y esa palabra considerémonos, vamos a mirar un poquito de eso. Y considerémonos unos a otros, dice, considerémonos unos a otros. Ese considerarnos tiene que ver con una observación completa de la vida unos con otros. Oiga, es cuando yo me detengo a pensar en la vida de tal persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su vida? Y entro más allá a conocerlo. Entonces me doy cuenta que en esa observación, esa persona tiene una serie de cosas muy chéveres, ¿no? Tiene otra serie de cosas difíciles. Una historia que hace que su vida sea así como es hoy. Entonces, ¿qué hay en mí ahora? Cuando ya he conocido un poquito a la persona. Hay interés, hay preocupación, hay ganas a veces de ayudar, ¿no? A veces no, normalmente hay ganas de ayudar. Entonces, ¿nota que cambia la cosa? Entonces, el poder decir el domingo ya nos vamos a ver, eso es espectacular. Que yo puedo hacer algo por esa persona, por lo menos charlar, preguntar, saber cómo está. Considerémonos, oiga bien, observación completa unos a otros para poder comprender a esa persona.
A veces decimos, es que esa persona me cae como mal porque es que nunca saluda, ¿no? No conocemos nada de esa persona. Más bien sacamos nuestras propias conclusiones de decir, es que eso no saluda porque no sé qué tengo yo. ¿Sí ve? Simplemente porque ni siquiera nos detenemos a pensar un poquito en la persona. Y no solamente comprenderla, sino buscar maneras de cómo estimularla, como dice el texto, ¿no? Consideremos los unos a otros, ¿para qué? Para estimular al amor y a las buenas obras. Si usted no conoce a nadie, si no avanza un poquito en las relaciones, va a ser muy difícil que eso lo pueda desarrollar. Porque cuando usted conoce, entonces va a poder decir, oiga, yo le puedo decir esto a esta persona, le puedo compartir esto para animarle, ¿cierto?, al amor y a las buenas obras. Es decir, a que haga algo, que se encamine en algo. Y disfrute del amor de Dios y comparta el amor de Dios y todo eso. Entonces, más que decir simplemente por qué no se congrega, si se congrega, hay que ver que hay cosas que llevan a eso, ¿no? Esto del congregarse se logra, se ayuda mejor, es el medio para ayudar en eso. Porque a través de congregarnos, de vernos, de reunirnos, de todo eso, pues es que podemos conocernos, por lo menos pensar un poquito en los demás. Y eso lleva a lo que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo puedo orar por una persona que yo no conozco? ¿Cómo puedo crecer en la oración por una persona que no conozco? Por eso aquellas oraciones, Señor, te pido allá por el que le falta pelo, o aquel el mechudito, ¿cierto? Son las oraciones a veces. Muy bien. Crecer también en el dinamismo mutuo. Primera Tesalonicenses 5:11. Es interesante que esa palabra que usa ahí, ¿cuál es? Animarse unos a otros. Es la misma palabra para hablar de dinamismo. ¿Cómo les parece? Animarse unos a otros es infundirle dinamita a otro, ¿cómo le parece? ¿Para qué? Para que se anime, para que coja fuerza, para confortarle, para todas esas cosas. Y en eso necesitamos crecer, ¿no? En ese dinamismo mutuo, donde juntos nos podemos animar los unos a los otros, confortarnos, imprimir a veces esa intensidad, ¿cierto? Para que las cosas avancen más rápido también. Necesitamos eso, ¿no? Porque la tendencia en muchos casos es a quedarnos quietos. Hoy habla mucho del relajamiento, entonces nos quedamos relajados. No, a veces falta eso. Entre nosotros falta eso, mucho más como creyentes. No es ir al lado del estrés y toda la cosa, no. Yo creo que humanamente necesitamos ser muy activos, ser constantemente diligentes en las cosas. Y eso es lo que el texto quiere decir, animándose los unos a los otros, metiéndole dinamita a la cosa, porque no, pero es que yo voy a pensar lo que no sé qué. No, vamos, hermano, debe ser así. Debería ser así. Por eso yo admiro a algunos hermanos que tienen eso, que lo usan mucho, ¿no? Yo tengo a varios en la mira, porque hacen eso. Y siempre que se acercan a usted, le van a infundir eso. A otros no les gusta mucho, pero hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno está claro en lo que tiene que hacer, no importa si a otros les cae bien o no, porque es necesario, ¿no? Aliados para crecer en la vida congregacional también tiene que ver con crecer en la edificación mutua, ¿no? Dice el 5:11 de Primera Tesalonicenses también. Otra vez lo repetimos, ¿eh? ¿Qué dice? Parte de animar, ¿ya lo perdió? Toca tenerlo ahí. Y esto de edificarnos los unos a los otros tiene que ver con siempre pensar en crecimiento. Es decir, que lo que yo pueda hacer por cualquiera de ustedes, unos con otros, sea para crecimiento, para que avancemos, ¿no? Sea de palabra. ¿Ya lo tienes? Repítalo, por favor. Edificaos unos a otros. Edificaos, oiga bien.
Y eso literalmente la palabra viene de la construcción de una casa. Es de ayudar. Recuerde que cada uno de nosotros como creyentes estamos en un proceso de construcción. ¿Sí? Cada uno de nosotros estamos siendo construidos por el Señor. Entonces, unos a otros, ¿qué podemos hacer? Ayudar en esa construcción. Entonces vemos un hermano que está errado por ahí en algunas cosas, ¿qué podemos hacer? Ayudar a tapar esa grieta, ¿no? Para que pueda seguir siendo edificado correctamente. Con palabras, con hechos, con obras, con muchas cosas, con enseñanza, con todo aquello que Dios nos ha dado, ayudarnos a edificar. ¿Con el fin de qué? De tener vidas realmente agradables a Dios. Y por último, crecer en la comunión mutua. Ese de Hechos 2:42 dice que perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Pero la palabra comunión como tal, en la que debemos permanecer y que hace posible, porque uno se pregunta, ¿y estos hermanos al comienzo por qué eran así? Es que era una cosa tremenda, ¿no? En la que ellos vivían, aprendiendo de la palabra, haciendo la obra, en comunión, era una cosa tremenda. ¿Cómo ellos la tenían y nosotros no, no? A la larga descansamos diciendo es que ellos sí eran buenos, nosotros no, ¿no? Y ya, dejamos ahí. Pero es que esa comunión tiene que ver con varias cosas, ¿no? Y es el poder ver que podemos desarrollar un buen compañerismo. Que la palabra comunión lleva a koinonía, que quiere decir realmente compañerismo. ¿Dónde se da un verdadero compañerismo? ¿Qué elementos se necesitan para que haya un buen compañerismo? ¿Con quiénes normalmente usted habla más? ¿Comparte más? ¿Con quiénes? ¿Mm? O son la familia o son compañeros de trabajo, ¿sí o no? O de estudio. Y es natural que en esos espacios, con esas personas se desarrolla mucho compañerismo. Y uno dice, pero ¿por qué en la iglesia no? ¿Qué falta? Faltan cositas, ¿no? Cositas como involucrarnos y trabajar juntos. Cuando trabajamos juntos, el compañerismo crece, se fortalece. Porque hablamos de trabajo, porque ahí va involucrada la vida, muchas cosas. Entonces, ese compañerismo se hace muy fuerte. Pero no hay compañerismo, es muy difícil donde no se comparte nada. Y nosotros, cuando la palabra habla de esa comunión, pues es porque tenemos muchísimas cosas en común. El mismo Señor, el mismo bautismo, la misma fe, el mismo cuerpo, la misma misión, o sea, tenemos todo para andar juntos en un compañerismo el tremendo. Pero eso incluye haciendo algo. ¿Sí ve? Compañerismo no se desarrolla donde simplemente es para pasarla rico. Eso es una parte del asunto, pero eso lo complementa de que estamos en una misión donde trabajamos juntos, compartimos juntos, colocamos cosas juntos. Todo eso hace que seamos de verdad compañeros, es decir, haya esa buena comunión. Y ahí crece el conocimiento mutuo y todo eso. Entonces, hermanos, necesitamos aliarnos para crecer en esa vida congregacional. Recuerden, ojalá no se nos olvide, ¿no? Esa vida de nosotros no es la vida independiente de cada uno, porque somos miembros de un cuerpo y ahí tenemos otros que desarrollarnos en esa relación y crecer en estas cosas, ¿no? ¿Crecer en qué? Primero, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Crecer en qué más? En esa vida de oración. Y crecer en esa vida congregacional. Son cosas muy personales que en cada uno como individuo necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Si eso sucede en nosotros, vamos a ser fuertes. Vamos a ser fuertes, téngalo por seguro. Y vamos a crecer mucho en el servicio, que será el tema del próximo domingo. Pero necesitamos como individuos primero tener una vida, vea, sólida y firme. Entonces, los creyentes necesitamos estar aliados, así como somos, como un cuerpo, para crecer en esas tres cosas. Y eso no depende de otros, ¿no? De que otro nos diga, a no ser que usted no lo sepa. Pero usted sabe que tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que desarrollar esa oración personal y crecer también, relacionarse con los demás hermanos, porque entonces no está siendo obediente a lo que Dios dice, a la palabra. Y ahí sí le toca en ese tiempo con Dios, en ese tiempo privado con Dios, mirar a ver qué está pasando con usted.
Le invito a que oremos pensando en eso. Recuerde, el trancón no está en los demás. El trancón en nuestra vida no se genera por los demás, es por nosotros mismos, ¿no? Si usted abre su corazón y realmente en esa relación con Dios lo trata, las cosas van a ser diferentes. Señor, gracias por tu bondad, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y que siempre